Gracias le damos a Dios por este precioso día que nos ha dado. Dios me ha guardado la entrada y la salida, porque antes de salir debe uno pedirle a Dios que lo cuide porque tantas cosas que suceden. Y gracias a Dios que Dios me ha cuidado de muchas cosas y hay cosas que sí me ha tocado pasarlas, pero por ahí se ve la mano de Dios que está con uno, que lo libra a uno de tantas cosas de día y de noche. Dice, gracias a Dios. Y quiero darle un pequeño saludo a los italianos, porque aquí me ven de muchas partes del mundo, pueden, me pueden ver, todo es que ellos tengan internet, pero gracias per aver guardato il mio canale. Per favore, mi cusi, mi dispiace, no parlo molto ben. Saluti fratelli, Dio benedica la tua vita. Multu facelis. A presto, arrivederci. Gracias por estar. Va a tener que aprender varios idiomas porque tengo de los Reinos Unidos una persona ya y otras personas que se están uniendo a mi programa, gracias a mi canal, gracias. Y no se olviden los yuteros de suscribirse a mi canal y darle un like si les agradó. Gracias por estar viéndome. Yo no le vengo a quitar a usted el tiempo a contarle un, algunas historietas baratas. Yo le vengo a hablar este día de la palabra de Dios. No le vengo a hablar de religión. Yo le vengo a hablar así como está la palabra. Si usted hay cosas que a usted no le gusta, pues usted agarre lo que le guste y gracias. A lo mejor usted al verme piensa que yo soy un catedrático que viene a darle conferencia de filosofía o teologías hermenéuticas, polisemia, metáfora, semánticas, homónimis, pero yo carezco de todo eso. Gracias, gracias. Y gracias por las gente que a veces se fija que dice la señora, usted quizás no vive, pero usted traiga la corbata atravesada, me dice. Pero gracias a Dios, ojalá que nos estén escuchando para uno darse cuenta de los asuntos. Y gracias, y sin andar con tanto preámbulo, nos, nos entramos a lo que la palabra. Estaba yo viendo en internet las creencias de los científicos, tienen una mentalidad bastante grande, tienen cierto grado que ellos usan su cerebro, dice, y son tremendos matemáticos y todo ese asunto. Pero ellos, no todos, pero hay muchos que piensan que el principio de todo lo que hay, que ellos dicen que hubo una gran explosión en el principio, y esa explosión ellos le llaman Big Bang. Dice que de esa explosión todo se formó. Pero cualquier persona, por muy, hasta el más tonto, puede preguntarle a ellos, bueno, dice, si fue así, ¿por qué los planetas se pusieron en una forma perfecta y el sol y todo está hecho perfecto? Y los humanos, dice, es una, todo lo que uno ve la creación de Dios, eso no se puede decir que fue una casualidad, que piensan ellos que un meteorito cayó y que ahí veníamos el ADN de nosotros y que ahí empezó la vida y muchos cuentos, pero ese es el cuento de ellos, porque ellos quieren ver a Dios en persona y que Dios les haga milagros también, porque hay gente que no, que todavía pueden ver a Dios, pero él quiere que le haga milagros. Pero eso lo van a ver ya cuando ellos mueran, porque dice que el impío cuando muere, ahí se acaban todas sus esperanzas, dice, porque todavía cuando la persona está en vida, tiene la gran oportunidad de pedirle perdón a Dios y reconciliarse con el Señor de corazón y cambiar su vida y empezar a vivir una vida
como a Dios le gusta. Pero ya muerto la persona, ahí se acabó toda oportunidad que tenía. Y el justo dice que cuando muere ahí empiezan su esperanza, ahí nace su esperanza, porque es cuando va él a estar en una situación bastante bonita, según lo que dice la palabra de Dios aquí. Y dice que desde que hizo Adán y Eva era una persona que Dios hizo perfecto, dice. Tenían ah, el cerebro el 100%, se supone que lo usaban, tenían para ponerle tanto nombre a tanto animal, porque ellos le pusieron el nombre a todas, la gallina y todo bien correcto, a todo lo que les puso, a cada animal le pusieron un nombre ellos. Y tenían una inteligencia tremenda. Lo que no se sabe es, pero así tenía que ser, que Satanás convertido en una culebra y que los engañó. Y ahí entró el pecado, y ahí fue la gran destrucción, y nosotros también hemos pagado el pato, porque de ahí veníamos del pecado. Somos pecadores desde que nacemos. Y dice que Adán y Eva tuvieron a dos hijos. Al principio tuvieron a Caín, después tuvieron a Abel. Y dice que Abel trabajaba cuidando las ovejas y Caín en el campo. Y le trajeron al Señor una ofrenda. Abel agarró la oveja más gorda y la mejor, se la trajo. No se sabe lo que le trajo Caín, pero el asunto fue que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín y vio con buenos ojos la ofrenda de Abel. Y ahí, como ya estaba la imperfección, ahí empezó la envidia en contra de su hermano. Y dice que lo invitó a ir al campo, y salieron al campo, y ahí Caín aprovechó y mató a Abel. Dice que Dios, cuando lo vio eso echó a Caín del huerto, lo mandó lejos de ahí. Pero con lo que le dijo Caín, pero le dijo, el Dios le puso una marca, dice, para que nadie todavía le dio protección, que nadie le fuera a hacer daño, que no lo matara. El que lo mataba se iba a meter un gran problema allí. Y muchos piensan, los teólogos y mucha gente piensan muchas cosas, pero la palabra de Dios no dice ni qué fue la señal que le puso. Le puso algo para que los demás vieran y supieran. Pero ahí vienen muchos pensamientos que no vienen a las cosas de la Biblia. Mucha gente piensa que lo hizo negro y que ahí salieron los negritos. Otros piensan diferente, pero bueno, así es el asunto. Pero no, la Biblia no dice nada de eso. Y dice que cuando ya se formaron todos, dice que Dios vio que la maldad había crecido grandemente. Dice que Adán y Eva tuvieron más hijos y hijas y se multiplicaron y todo se llenó se hizo mucha gente, pero todo eso venían ya con el pecado, y la maldad llegó a los ojos del Dios. Y le digo a Noé, construye una arca, ya todo el mundo sabe ese asunto, y construyó el arca, y dice que pasó 100 años construyendo el arca, y en 100 años él hablándole también a todas las personas de que se arrepintieran, de que iba a venir un gran diluvio y que todos iban a morir. El asunto que nadie le creía, porque en ese entonces no llovía, nomás salía un rocío del suelo, y con eso se tenían las plantas para recibir su agua. Entonces muchos lo tildaban de loco y este asunto y esto, pero bueno, dice que se vino el agua, empezó a llover, y entonces le dijo Dios, cerrar la puerta, y cerró la puerta, metió sus hijos y su esposa. Se metieron al arca, se cerraron, metió los animales y todo ese asunto. Ya todo el mundo sabe ese asunto, y si no, lean en Génesis, ahí le van a explicar punto por punto. Y cuando ya
cuando se empezó a cerrar el arca, se cerró la puerta, ya llegó medio mundo a tocarle porque ya estaba viniendo el agua bien recio, bastante fuerte, y ya todo el mundo se acordó de lo que le había dicho Noé. Ya era tarde, ya, ahí se murieron todos, nomás resultó Noé, y volvieron a hacer, se volvió a llenar de gente otra vez con los hijos de Noé, tuvo muchas hijas y hijos, y ahí se volvieron en ese entonces se metían los hijos con las hijos con las hermanas y todo ese asunto así, con sus tíos, los primos, y era así para reproducirse. En ese tiempo no era pecado ese asunto. Ya después fue que Dios puso en Lévito, que puso una ley que ya no se podía hacer eso, pero para llenar a la gente, pues Dios tuvo que permitió eso, esa clase de situaciones. Y dice que después ya de todos esos, ya ahí aparece después Abraham, el, el, el gran hombre de la fe. Dice que Abraham se casó con Sara, y ya era de mucha edad Sara. Y Dios les dijo que iban a tener un niño, pero ella era estéril y ya vieja, dijo esto está. Y a veces uno le quiere ayudar a Dios. Entonces Sara dice que le dijo a Abraham, ahí está, a lo mejor con Agar. Le dijo, Agar era una esclava de ellos, que era de Egipto. Entonces Abraham se metió con se acostó con Agar y tuvieron un hijo. Ahí se llamó Samuel. Pero la esclava lo educó a su forma, porque la esclava era de Egipto, ellos habrán ídolos y todo ese asunto acá. Entonces era duro el asunto con ellos. Cuando ya nació, cuando Sara tuvo su hijo, ya que era estéril, pero Dios le había prometido tener un hijo. Y nació Isaac, ahí nació Isaac. Pero ya crecido los dos, Isaac un poquito, Isaac con Samuel, el Samuel se burlaba de él, y entonces Sara le dijo a Abraham, tienes que echar a Agar de aquí, le dijo. Dice la palabra que se levantó muy temprano Abraham, y a Abraham no le gustó porque era su único, él era su hijo y todo, pero Dios le dijo, haz como te dijo Sara. Dios estaba de acuerdo en ese asunto, que él iba a cuidar a Agar y a Samuel, y que iba a ser una grande también familiares, y todos iban a ser reproducirse grandísimo. Y entonces dice que Abraham se levanta de mañana, bien muy temprano se levanta Abraham y le prepara pan, dice, y le prepara o de agua, antes hacían así en cuero, se usaba, y hacían las botellitas ahí le puso agua para que se fuera la agua y pan, dice, nomás. Dice que se fueron muy temprano, y ahí la mujer no anduvo fácil. Dice ahí que se quitó a Abraham el problema ese. La mujer no fue a la procuraduría ni nada, no o a quejarse, ¿va? Y dice que la mujer salió y se fue al desierto. Dice que en el desierto se le acabó el agua a Agar, a la esclava, y el niño, el Samuel, estaba llora y llore. Pero dice que Dios escuchó. Dios escucha a los niños, escuchó el lamento del niño y mandó un ángel, y el ángel le dijo a la mujer, Dios se ha escuchado, le dijo. Pero a veces nos pasa a todo. Ahí está una enseñanza de que a veces tenemos, nosotros nos estamos muriendo por alguna cosa, por un vaso de agua, se puede decir, y a veces la solución la tenemos enfrente, pero no la vemos porque hacemos más grande el problema que a Dios. Y ahí viene la situación, que el ángel le dijo, que no miras que ahí está, le dijo, un pozo. Y ahí se dio cuenta ella que ahí cerca tenía el pozo, pero ella en la desesperación no había visto eso. Pero dice que llenó su botellita y agarró camino, ya se fue para Egipto, y allá a Samuel dice que lo casó con una egipta, y Samuel se hizo bueno para tirar con las flechas. Bueno, después dice que
después estaba Lot, ahí aparece ya Lot y sus hijas. Dice que estaban en Sodoma y Gomorra, y el Señor también iba, es, es, era famosa por su perdición, esa ciudad, y ya Dios la iba a destruir. Pero como ahí estaba Lot adentro y sus hijas y su esposa, entonces le dijo a Lot, tienes que salirte, mandó un ángel, le dijo, tienes que salirte de aquí porque Dios va a destruir esta ciudad. Y le dijo, cuando salgas, le dijo, no vean para atrás, ustedes sigan viendo para adelante y para adelante, le dijo. Y salieron de la ciudad, iban viendo para adelante, pero a la esposa de Lot se le ocurrió ver para atrás, la curiosidad. Y cuando mira para atrás la esposa, dice que se hace una estatua de sal, la mujer, ahí se quedó. Y estos siguieron, y dicen que por allá la emborracharon a Lot y la mayor se acostó con Lot y al día siguiente lo volvieron a emborrachar y la otra se acostó con el mentado Lot. Y mucha gente dice, ¿y por qué sacó a Lot de ahí si también él no era buena pieza? Pero a veces Dios hace las cosas así. Y después está ahí, ya Isaac, ahí ya sale Isaac, tuvo a Esaú y a Jacob, dice. Isaac ya de entrada de edad, Isaac era el hijo de Abraham. Y a Isaac cuando ya llegó a viejo, ya Abraham ya de todo esto se había muerto, ya Isaac cuando ya llegó ya a viejo, ya no veía muy bien. Entonces mandó a su hijo Esaú, porque él era el preferido de Isaac, era Esaú. Y de Rebeca era el otro hijo que tenían, Isaac. Y entonces manda a Esaú a que le prepare, dice, Esaú y Jacob eran. Y entonces manda a Esaú, el Isaac dijo, vea y mátame un ternero gordo, le dice, y me lo haces. Y él se lo había hecho muchas veces y deseo comer, le dijo. Y después le dijo, te voy a dar la bendición, le dice. Entonces se va Esaú trabajaba en el campo. Y Jacob trabajaba estaba en las cosas domésticas con la mamá. La mamá lo quería mucho a Jacob y así que lo tenía él más protegido que al otro. Y entonces dice que cuando vino el Jacob de trabajar, dice que Esaú de trabajar del campo, dice que venía muy cansado. Entonces le dice a que él estaba preparando lentejas ahí, muy sabrosas, dice aquello. Entonces le dice Esaú, ¿por qué no me das un plato de comida? Le digo, te doy, le digo, ¿y por qué no me vendes tu primogenitura? Le dice, y te doy el plato y pan y todo. Entonces él le dijo, ¿de qué me va a servir si ya me voy a morir? Le dice Esaú, ahí te la doy, ¿no? Y comió y todo, dice. Entonces, pero el asunto fue que pasado el tiempo y fue aquel a traerla. Dice que Raquel escuchó que lo que le había dicho Isaac a Esaú, y entonces le dijo a Jacob, tráeme una de allá afuera, le dijo, tráeme una oveja, se la voy a hacer a tu papá. Y se la trajo y se la hizo y todo, y de la piel de la oveja se la puso, le dijo, en las manos a Jacob para que el papá pensara, porque según Esaú era velludo de sus manos. Y entonces a Jacob le puso ella el cuerito para que se sintiera, que Jacob al tocarlo, tocara los velludos. Y dice que llegó, le dijo, qué rápido viniste, le dijo, sí, le dijo, ¿por qué no veía Y entonces le dijo, sí, le dijo, ya preparó la comida y todo, y le dio de comer, pero dice, tu hablado no es de Esaú, le dijo, tú eres de verdad, sí, yo soy Esaú, le dice Jacob. Y él lo toca y le dice, oh sí, le dijo, tienes muy velludos las manos. Y entonces él bendice según él estaba viendo de Saúl, pero Jacob se hizo pasar por él y lo bendijo.
le dio la bendición, como que la bendición tenía que dársela al grande, a Esaú, pero este se hizo pasar por Esaú. Y entonces ahí se la dio y después llega el otro y le dice que ella traje la terna, y a quién le di la bendición. Entonces se dio cuenta que aquel lo había engañado. Pero el asunto es que ya los dos hermanos se quedan de enemigos, uno se va por un lado y el otro por el otro. Isaac se muere y aquellos se quedan de unos grandes enemigos. Pero dice que Jacob luchó con el ángel sabía lo que iba a pasar ahí, y dice que luchó con un ángel por una bendición, dice. El ángel le hizo una fractura en su cadera, entonces él cojeaba. Y eso le ayudó, eso, cuando lo vio de lejos, Esaú vio que cojeaba y todo eso, entonces él sintió compasión, ya no, porque él lo venía a matar, venía con 400 hombres bien armados a matarlo. Y cuando lo vio desde lejos, lo vio así, que cojeaba, le sintió compasión y dijo, y fue y lo abrazó y lo besó. Y Jacob llevaba un montón de ganado para él, para regalarle. Llevaba muchas cosas. Y Esaú dijo que no quería nada. Pero tanto que insistió el Jacob que agarró todo, un montón de cosas que le llevaba. Y se fue de Esaú, ya no se sabe qué pasó. Pero el asunto que ya después Jacob fue el que tuvo a Josué. Y ahí empieza otra historia de Josué, que fue también de su vejez, lo tuvo Sara. Y el asunto fue que era su hijo de la vejez, Josué, pero es que él lo quería mucho. Jacob lo quería mucho a Josué. Y le hizo la túnica y muchos vieron esa película también. Y era su preferido, según él, y eso no le gustaba a los demás hermanos. Y entonces los demás hermanos también entraron en envidia y todo eso y decidieron que lo querían matar. Pero después se lo venden a los mercaderes. Y los mercaderes se lo llevan para Egipto y allá se lo venden a, a Potifar, que era el jefe del ejército ahí. Potifar lo tiene un buen tiempo, todos saben ese asunto, y la mujer de Potifar dice, lo acusa que la quería abusar y lo meten a Josué en la cárcel. Y ahí llega un empleado del faraón que por una problema lo metieron a él también ahí, y entonces él le contó a ese empleado le contó un sueño que le salió realidad. Entonces el faraón empezó a soñar, las vacas gordas se comían las flacas se comían a las gordas, y que las espigas flacas se comían las grandes y todas esas cosas. Entonces ese sueño él lo tenía preocupado. Entonces el ayudante que había estado en la cárcel le dice, yo conocí a un muchacho ahí en la cárcel que él lee los sueños, porque él mandó a traer a medio mundo. El faraón primero mandó a traer a todos los adivinos y todos los que él tenía ahí, maestros tremendos que según adivinaban todo eso y podían decirle lo que él estaba pasando, pero nadie le pudo decir de qué se trataba lo que estaba soñando él. Entonces dice, manda a traer a Josué, y Josué le dice exactamente todo así. Y ese fue el agrado, y ahí lo convirtió ya a Josué en el segundo que mandaba todo Egipto. Y después llegan los hermanos con una gran hambruna, eso lo significaba eso, que venía una gran hambre todo, en muchas regiones. Y entonces cuando Jacob allá en su campamento empiezan a escarecerse todo, y entonces manda a sus hermanos a que vayan a Egipto a comprar comida. Y ahí es donde van estos y se encuentran, ya José ya era un hombre, pero ellos no lo conocen, y hasta después que este Josué les dice, es largo todo esto, este Josué le dice que él es Josué, el hijo que ellos, el hermano de ellos que ellos habían vendido como esclavo. Y ahí todos lloran y todos vuelven a reconciliarse, y todo fue después una gran felicidad, dice. Y después está hay otra historia, ya, viejo. Ya después de eso viene otra historia, pues la vamos a contar en la próxima. Gracias por su atención.
Que Dios me lo bendiga grandemente y gracias. No se olvide de suscribirse a mi canal. Gracias y darle un like. Gracias por su atención.